está en llamada Marcos Vizcarra de la revista Espejo. Y bueno, pues crece, nos informa Marcos, la tensión en Sinaloa tras la detención de Ismael Zambada, Ismael El Mayo Zambada. Pues ya se han empezado a reportar algunas ejecuciones que ha habido y hay información que tiene hasta 600 militares llegaron ya al estado de Sinaloa con la misión de contener la violencia generada tras la captura de Ismael Zambada García, conocido como El Mayo. Marcos Vizcarra, buenos días, bienvenido. Ernesto, ¿qué tal? Muchas gracias por el enlace. Pues ciertamente hay una tensión que ya es marcada. Hace unos días llegaron 600 efectivos militares a Culiacán. Llegaron para distribuirse en distintas labores de contención de la violencia. Estos 600 militares se suman a otros 400 que en días anteriores se habían llegado ya, pero solo que estos primeros 400 corresponden a fuerzas especiales del ejército. Los primeros, para ser muy concretos, llegaron el día 26 de julio, que fue cuando, un día después de la detención de Ismael Zambada García en Estados Unidos y el asesinato del político Héctor Melesio Conojeda aquí en Culiacán. Luego, a los 2 días, llegan otros 200 efectivos más del ejército, llegan a Culiacán, se hacen presentes, incluso mencionan que son personas especializadas en temas de maniobras, de paracaidismo, de tiro, y estos se integran en las labores también de contención iniciales. Conforme han pasado los días, Ernesto, y eso es muy importante, se han revelado más datos precisos sobre la detención, sobre cómo había ocurrido la detención de Zambada García en Culiacán, en un rancho al norte de Culiacán, llamado Huertos del Pedregal. Y luego, más tarde, se da a conocer también que Héctor Melesio Conojeda no habría sido asesinado en un intento de robo de vehículo, como se planteó inicialmente por la Fiscalía General del Estado, sino que habría sido asesinado en el mismo lugar donde el señor Zambada García habría sido privado de su libertad, insisto, al norte de Culiacán. Esta situación, pues como bien lo comentas, ha puesto bastante tensión en lo local, principalmente porque hay dos reacciones, ¿no? La primera es el tema de seguridad, esta posible confrontación entre grupos criminales del mismo cártel de Sinaloa, y también una tensión política que deriva pues de que Héctor Melesio Conojeda ha sido, o fue, mejor dicho, el principal opositor político del gobernador Rubén Rocha Moya. Pues vaya declaraciones, sí, y estamos pasando algunas imágenes precisamente de lo que publicadas por la Fiscalía General de la República, y tenemos también el comunicado de la Fiscalía General de la República, donde pues no coincide pues en los informes de la Fiscalía del Estado de Sinaloa. No sé ahí si sobre estas declaraciones, esta afirmación de la Fiscalía General de la República, el gobernador se ha manifestado al respecto, porque no es un dato menor lo que está dando la Fiscalía General de la República. Y otra pregunta que te haría, Marcos Vizcarra, nosotros habíamos señalado que pues nos habíamos manifestado nuestras dudas de que no hubiese sido una negociación del Mayo Zambada para entregarse con las autoridades estadounidenses, precisamente por la naturaleza y la dimensión de un personaje como Ismael El Mayo Zambada. Pues cuesta trabajo pensar o imaginar que pues este joven Joaquín Guzmán López le haya tendido una trampa y haya él caído. Y más nos llamaba la atención que no veíamos que hubiese una reacción como uno pudiera haberla esperado desde los primeros días y horas de una detención como la de Ismael El Mayo Zambada. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen en estos dos temas, en estos dos puntos que te coloco? Bueno, inicialmente han salido un gran número de versiones, ¿no?, sobre cómo habría sido esta detención, si fue una entrega, si fue una traición, si fue una entrega voluntaria del señor Zambada. Pero la realidad es que en lo que ha pasado también, hemos tratado de ser muy prudentes, creo, en Sinaloa, como tal, ¿no? Tanto distintos medios de comunicación, no solo Revista Espejo, a esperar lo que pueda trascender de manera oficial. Inicialmente, y lo platicamos incluso hace unos días, ¿no? Ha habido tanta información que
ha sido también difícil corroborar qué tan cierta ha sido una u otra. Finalmente, creo que lo que llama la atención, Ernesto, es que quien ha tenido la mayor parte de razón ha sido el señor Zambada García, y se me hace muy fuerte decir que el señor Zambada nos ha dado línea de cómo, digo, nos ha dado, pero realmente es decir, le ha dado a las autoridades línea de dónde y cómo debe investigarse esta situación, tanto el arresto del señor Zambada o privación ilegal del señor Zambada como el asesinato de Juan Ojeda. Creo que son puntos muy importantes y muy interesantes sobre que creo, insisto, que nos tendría que poner a analizar, pues en manos de quién está la justicia mexicana, ¿no? Muy particularmente la Procuración de Justicia Mexicana. Pues bueno, ahí está una de las grandes preguntas que tenemos en el país, ¿no? En manos de quién está. Y el otro, ¿qué tanto está funcionando? Te preguntaría, y esta creo que es importante para la ciudadanía en general, la fuerte presencia de las Fuerzas Armadas. Hay corrientes que dicen no queremos que se militarice, pero hay situaciones que también pues es imposible que no llegue pues una institución como la Secretaría de la Defensa Nacional o la Marina o la Guardia Nacional, según sea el caso. ¿Cómo es recibida la presencia de las Fuerzas Armadas por parte de la población, Marcos? Pues bueno, hay que también plantearlo de la siguiente manera, Ernesto. No es la primera vez que vienen las Fuerzas Armadas o que están las Fuerzas Armadas. Incluso estos 600 y luego, bueno, 400 y luego 600 se sumaron a 2.800 elementos que ya se encontraban en Sinaloa haciendo labores de seguridad, ¿no? El tema es que aquí, bueno, pero como en todo el país, creo, nunca ha sido ni lo más recomendable ni lo más aceptable, pero finalmente también hemos visto que las Fuerzas Armadas, bueno, están sirviendo en este momento como una labor de contención de la violencia, que no debería estar sucediendo, porque debería haber ocurrido una prevención de los delitos, una prevención de muchas de esas cosas, ¿no? Entonces, tener a las Fuerzas Armadas en las calles, imaginemos este escenario, ¿no? O sea, no es nada normal que vas por la calle, vas con tus hijos, que vienes de comprarte una nieve con tus hijos y que de pronto ves pasar a los militares con sus armas en sus manos, arriba de las camionetas, y con camionetas que están blindadas, y que los hijos pregunten, oye, ¿por qué estos militares están cuidando? E incluso que ellos normalicen esta situación. No es nada normal que se encuentren los militares en las calles. Entonces, eso sucedió ya desde hace bastante tiempo en Sinaloa, no es algo propio de este momento, pero incluso, o sea, recuerdo, ¿no? En los 90 sucedió con situaciones de violencia exacerbada que hubo en su momento. En los 2000 empezó a suceder de manera más fuerte, y habría que decirlo, ¿no? Sobre todo a partir de 2007 en adelante, y a partir incluso de 2008 empieza a haber una presencia militar muy fuerte en Sinaloa. Lamento decir, de verdad lo lamento, que ha sido algo que ya está muy normalizado, ver a los militares en las calles. Es muy normalizado ver estos convoyes de 3, 4, 8, 10 camionetas y camiones que van pasando sobre las calles principales de Culiacán, mientras, insisto, estás comiendo un helado, estás partiendo un pastel, estás caminando en el parque, y pues imagínate que esos militares se encuentren ahí. Entonces, es difícil, de verdad es muy difícil. Sí, ya, pues Marcos Vizcarra, pues muchísimas gracias por pues darnos estos datos. Me parece que para quien te está escuchando, y que siempre por eso es la importancia de poder hablar pues directamente con quien está en el lugar y donde están haciendo un trabajo, recorridos y una documentación como pocos medios también lo hacen, y que además pues con los riesgos que implica, y por eso uno celebra también un periodismo responsable como el que realizan en la revista Espejo, y con este extraordinario periodista Marcos Vizcarra, a quien le agradecemos que nos haya tomado la llamada. Marcos, muchas gracias, un fuerte abrazo. Igualmente, Ernesto, te mando un abrazo muy fuerte, estamos pendientes. Estamos pendientes, Marcos, gracias. Pues bueno, ahí está la información actualizada de lo que está sucediendo en Sinaloa, y pues de lo que empieza a perfilarse ahí como un escenario de posible confrontación. Ya veremos también los efectos de la presencia
del ejército mexicano, que como es ley, pues tiene sus luces y sus sombras. Qué bueno y qué malo, pues hay distintos ángulos de cómo leerlo y entenderlo, pero también atendiendo la responsabilidad que uno pueda tener o pensar cuando hay población que puede estar en condiciones de vulnerabilidad.